el ABCD del paciente politraumatizado. Ante un paciente politraumatizado, antes de acercarnos, nos tenemos que asegurar la escena, tanto para el paciente como para el equipo que lo asiste. Y comenzamos con la apertura de vía aérea con control cervical. Nos acercamos al paciente por la cabeza y hacemos un control cervical. Y colocamos el collarín cervical. Tenemos tutoriales donde explicamos cómo hacerlo. Una vez hecho, le digo a mi compañero que se ponga en la cabeza del paciente y procedemos a la apertura de la vía aérea. Si nos acercamos al paciente y el paciente nos contesta, la vía aérea es permeable y está libre. Si el paciente no nos contesta, valoramos el nivel de conciencia por el AVDN. En caso de que el paciente no esté consciente, procedemos a la apertura de la vía aérea, siempre teniendo en cuenta que hay que hacer una inmovilización cervical. Procederíamos a la apertura de la vía aérea y colocaríamos un Gödel. Se colocaría el Gödel y le ventilaríamos con la boca. Esto es algo momentáneo, entonces tendríamos que proceder al aislamiento de la vía aérea. El aislamiento de la vía aérea lo podemos hacer con una intubación orotraqueal o con una mascarilla nariz que va conectada a la bombona de oxígeno. Aunque el paciente esté consciente y la apertura de la vía aérea sea permeable, hay que colocarle oxígeno también. Continuamos con la ventilación. Cuando vamos a la B, el cuello, el control cervical tiene que seguir presente y hacer una contención manual, ¿vale? La B, hacemos con el tórax descubierto, hacemos una inspección, vemos frecuencia respiratoria, vemos la simetría y vemos si hay alguna lesión. Pasamos a la palpación para ver si debilita en algún sitio o descartar alguna fractura. Pasamos a la repercusión dando rapidez y pasamos a la circulación, tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia como de la ventilación del paciente. Con esto intentamos descartar patologías que comprometan la vida del paciente, que son las neumotoras abierto, neumotoras al mentón, neumotoras masivo, ferias articular torácica, un bolet consal. En este caso, solo trataríamos dos, neumotoras de tensión y neumotoras abierto, y lo demás es el tratamiento hospitalario. Continuamos con la C, control de hemorragia, valoración del estado circulatorio. Hay que valorar que no exista ninguna hemorragia. En caso de que exista una hemorragia que comprometa la vida, la C pasaría a ser la primera letra de tratar, delante de la A. Procedemos a hacer taponamiento de la herida con amóxido y vendaje. En caso de que con eso no encontremos, usamos torniquete. En caso de que no podamos usar el torniquete a la zona que tengamos lesionada, haríamos un empaquetamiento hemostático. Y pasaríamos a la valoración del estado circulatorio. Al ser un trabajo en equipo, normalmente en esta parte ya el paciente está monitorizado, pero si no, monitorizaríamos. Veríamos el pulso, veríamos la temperatura del paciente, la saturación y el relleno capilar. En esta fase tendríamos que tener las dos vías. Dos vías de defensa libre son de elección. En caso de que no las pudiéramos conseguir, ananía de náusea. Podríamos ganar analgesia y mucho cuidado de la infusión de líquidos. Hay que tener una hipotensión permisiva porque no aumenta el riesgo de sangrar. Continuamos con la B, exploración neurológica. En esta letra exploramos el nivel de conciencia y la pupila. Para explorar el nivel de conciencia usamos diferentes escalas, la escala de Glasgow, la escala del trauma cronificado o el AVDN. La pupila, vemos el tamaño, la simetría y la perversidad. Ante un paciente que está agitado o agresivo, tenemos que hacer una contención verbal, mecánica o farmacológica. Por
de que con los pacientes avanzados no se puede trabajar. En este caso, procederíamos a la sedación. Y por último, la exposición del paciente y prevención de la hipotermia. Ayudamos al paciente siempre respetando su calidad en busca de lesiones que se nos hayan pasado de esta posibilidad en la realización de las exploraciones. Y iríamos al paciente para evitar la hipotermia. Muy importante que todo este proceso es dinámico. Vamos pasando de una letra a la otra, pero siempre reevaluando al paciente. En caso de que no solucionemos una fase, nos quedamos con ella hasta que solucionemos antes de tener que pasar a la siguiente. Una vez realizada la exploración primaria del paciente con linfomatizado, procedemos a la movilización e inmovilización del mismo. Para ello, necesita la ayuda de médico. Sugeríamos que ya estarían sujetas también para el dejado. Estaríamos en la cabeza del paciente y mis compañeros proceden a la movilización a 2, 1, 2, 3. Aprovechamos y hacemos una línea en la espalda en busca de lesiones que hayan podido lugar y colocamos la tabla final. 1, 2, 3. Entramos. 1, 2, 3. Colocamos la dama de leche. Y colocamos la pinza mientras realizamos la inmovilización para el transporte del paciente. El transporte del paciente lo ideal es hacerlo en el coche vacío. En caso de que no disfrutamos de él, también lo podríamos realizar en la tabla escalar. Recordaros que el proceso del polimerizado es un proceso dinámico que tenemos que estar evaluando continuamente y hay que hacerlo rápido pero seguro. Tenemos una hora de nada y espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Bueno, pondré otro y ya con ese termino. Adelante. La atención prehospitalaria se considera la primera fase de atención de un paciente en el lugar donde sufrió las lesiones, para posteriormente ser remitido a la fase hospitalaria. La primera atención es vital para una mejor sobrevida de las personas afectadas y para evitar complicaciones y lesiones mayores. Para la atención de un paciente con trauma en el ambiente prehospitalario, usted debe identificar rápidamente todo aquello que pueda poner en peligro la vida del paciente. Las lesiones más frecuentes que ponen en peligro su vida son problemas de permeabilidad de la vía aérea, inestabilidad de la columna cervical, dificultad respiratoria y trastornos circulatorios. Los pasos del A, B, C, D, E se harán con el paciente de forma secuencial, resolviendo los problemas a medida que se van encontrando, antes de avanzar al siguiente paso. Inspección general. Rápidamente, establezca una condición general del paciente a medida que se van acercando. Evalúe respiración, circulación y su estado neurológico. Observe si se está movilizando, si respira efectivamente, si se sostiene por sí mismo. Identifique cualquier problema externo o grandes deformidades. Una vez al lado del paciente, fije su columna cervical y háblele. Oiga, ¿qué pasó? Esto le permite chequear rápidamente nivel de conciencia, ventilación y pulso. Simultáneamente, puede sentir la temperatura y humedad de la piel. Si está consciente, pregunte, ¿dónde le duele? Mientras está chequeando el color de la piel y el rango de llenado capilar. La respuesta del paciente va a indicar la localización del dolor y también puede ayudar a identificar los puntos más cercanos a las lesiones y su estado neurológico. Una vez cerciorado de la condición del paciente, puede completar el examen primario a menos que exista una complicación que requiera de mayor cuidado, evaluación o tratamiento. Los pasos involucrados en la evaluación primaria y que siguen un orden prioritario son los siguientes. A. Manejo de la vía aérea con control de columna cervical. B. Respiración o ventilación.
C. Circulación y control de hemorragias. D. Déficit neurológico. E. Exposición y protección del entorno. Vía aérea con control cervical. Abra la vía aérea mediante la elevación del mentón, contracción de la mandíbula. Eventualmente, si el equipamiento y el tiempo están disponibles en el manejo de la vía aérea, se pueden utilizar otras herramientas, como una cánula orofaríngea, la intubación endotraqueal, el combitubo o la máscara laríngea, aspirador de secreciones, o recurrir a métodos transtraqueales como la cricotiroidotomía percutánea. En todos los pacientes con trauma y en pacientes inconscientes se debe sospechar lesión en columna vertebral hasta que se pueda descartar de manera definitiva. Asegúrese que el cuello sea mantenido manualmente en posición neutral durante la apertura de la vía aérea y en la administración de la ventilación necesaria. Respiración, ventilación. En este paso, aplique el MES. M. Mire rápidamente la expansión o elevación torácica. E. Escuche si el paciente habla o si percibe intercambio de gases u otros ruidos. S. Siente el aliento del paciente que sale de su boca cuando éste aspira. Chequee si el paciente está respirando entre 7 y 10 segundos. Si la respiración no estuviese presente, detenga la evaluación y administre ventilación inmediatamente. Si el paciente está respirando, estime la eficacia de la frecuencia y profundidad de la respiración para determinar si el paciente está movilizando aire suficiente. Circulación y control de hemorragias. En este paso, la determinación exacta del pulso no es necesaria, pero sí donde se siente, sea a nivel periférico o a nivel central. Palpe el pulso carotídeo. Si no lo encuentra, inicie masaje cardíaco. De acuerdo con el tiempo para llegar a la atención final del paciente, se debe hacer una asepsia inicial de las heridas o fracturas abiertas. Recuerde que el control de las hemorragias a través de la compresión de puntos sangrantes e inmovilización de las fracturas debe realizarse en el transcurso de la evaluación primaria. No está recomendado el torniquete. Procure asegurar 1 o 2 accesos periféricos venosos, sobre todo en pacientes con trauma severo. Estado neurológico. Evalúe el nivel de conciencia de su paciente mediante la aplicación de un estímulo o sonido. También describa la respuesta del paciente mediante el uso del acrónico AVTI, que quiere decir A, alerta, V, responde a estímulos verbales, D, responde a estímulos dolorosos, I, inconsciente. Durante el examen debe determinar la historia del evento, si el paciente perdió la conciencia en algún momento desde que ocurrió la lesión, qué sustancias tóxicas pueden estar involucradas y si el paciente tiene alguna condición preexistente que pudiera haber producido la disminución del nivel de conciencia o un comportamiento o conducta anormal. Las pupilas en esta etapa juegan un papel importante en la evaluación de la función cerebral. Exposición y protección del ambiente. Si en el lugar que se encuentra el paciente puede retirarle las ropas, hágalo. Si no, espere que usted esté dentro de la ambulancia y descubra al paciente. A medida que va evaluando, vuelva a cubrir al paciente para conservar el calor del cuerpo. Solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberán estar expuestas cuando el paciente esté fuera de la unidad de transporte, tanto para preservar la temperatura del cuerpo como para respetar el pudor del paciente. Recuerde que en este caso su objetivo es identificar otras lesiones que en el momento no fueron muy evidentes. Colocación del collarín cervical. Para inmovilizar la columna cervical, verifique que no esté contraindicado llevar la cabeza a la posición neutral alineada. Utilice un collar cervical para impedir movimientos de flexión, extensión y rotación. Una persona sostiene la cabeza y otra coloca el collar cervical. Evite soltar la cabeza del paciente hasta que el collar esté completamente fijado. Haga inmovilización manual de la cabeza del paciente, sin tracción y ubicándola en posición neutra. Es importante medir la distancia existente entre la base del cuello y el mentón antes de colocar el collar. Esto puede hacerlo con la palma de la mano apoyada en la base del cuello. Al colocar el collar cervical, despeje la base del cuello lo más que pueda, de tal forma que el apoyo del collar sea firme. Recuerde, lo que haga por un lesionado, hágalo bien hecho.
Bueno, ya por mi parte sería todo, doctor. Muy bien, Vicky. Ahora sí, Karina, ¿no? Sí, doctor, déjeme entenderle esto. Bueno, Mm, ¿Lo ven? sí, sí se ve. Ok. Bueno, mi tema es traumatismos cráneoencefálicos. Soy Karina Mendoza Sánchez y pues les voy a exponer esto. Como primer punto tenemos que las principales causas de discapacidad mundial van a ser causadas por este traumatismo cráneoencefálico. En cada 100.000 personas alrededor del mundo que van a ingresar diario con un traumatismo cráneoencefálico al servicio de urgencias, 10.000 de estas personas van a requerir manejo en la unidad de cuidados intensivos, ya que la mortalidad es de 6 a 10 por cada 100.000 habitantes. Perdón, por cada 100.000 personas que van a ingresar. En la epidemiología vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico va a seguir siendo la primera causa de muerte en países desarrollados y también de incapacidades, obviamente. Va a dejar diferentes secuelas en la persona. Va a ser 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y va a ser la primera causa de muerte en el segmento de población que se va a encontrar por debajo de los 45 años de edad. Después de los 65 años de edad, por accidentes como van a ser caídas, atropellamientos vehiculares, van a ser demasiado común estos traumatismos en personas mayores de 65 años. Lo cual esta causa que es el atropellamiento va a ser lo más común en incidencia en el anciano. La mortalidad en los traumatismos craneoencefálicos se va a considerar del 48% en total. Bueno, en las personas, en los adultos mayores, en los adultos mayores, el traumatismo craneoencefálico grave va a ocasionar el 95% de los fallecimientos. Esta va a ser la causa quirúrgica más frecuente a esta edad. Y la mortalidad va a ser mayor en pacientes menores de 6 años, pero también va a ser en pacientes mayores de 69 años, que como ya mencionaba, es una de las principales causas de fallecimiento. Traumatismo craneoencefálico, pero va a ser principalmente por el edema grave que se va a desarrollar por esta contusión cerebral que va a tener el paciente. En algunas definiciones que encontré, mencionaba que es cualquier tipo de traumatismo que va a llevar a una lesión en el cuero cabelludo, pero o en el cráneo o en el cerebro. Estas lesiones van a poder variar desde un pequeño abultamiento en el cráneo hasta una lesión pues ya más grave. También mencionaba otra definición
que pues mencionaba que va a ser cualquier lesión física o deterioro en la confusión del cerebro debido a cambios mecánicos. También mencionaba que se va a dividir en conmoción y contusión cerebral. Lo que pues mencionaba es que tenemos que tener ahorita fijo y claro qué es la contusión y qué es la conmoción. La conmoción se va a entender cuando la persona, después de haber recibido un trauma craneal con pérdida del estado de alerta, no va a presentar signos neurológicos posteriores a ello. Pues se puede decir que aquí ya es más leve. Y en la contusión cerebral se va a entender cuando la lesión al cerebro va a ocasionar signos neurológicos de focalización, como por ejemplo pueden ser parálisis del tercer par craneal, hemiparesia o hemiplegia, y todo esto se van a detectar cuando el paciente haya recuperado el estado de alerta. Bueno, en la clasificación se mencionaba que pues se va a subdividir en tres, que sería en la clínica, en la radiológica y en la patológica. En la clínica se va a basar más que nada en la escala de coma de Glasgow, y en la radiológica vamos a ver que va a ser en base a los hallazgos en TAC que se va a ver por medio del cuadro de Marshall. En la patológica, pues se van a ver en base a las lesiones primarias y secundarias, que va a ser otra clasificación que ya les voy a mencionar más adelante. Bueno, en la escala de coma de Glasgow, mencionaba que, pues como ya sabemos, se va a dividir en tres, ¿no? En la motora, en la verbal y en la ocular, siendo la primera de esta escala una de las principales para poder diagnosticar el traumatismo craneoencefálico. En función de esta escala vamos a diferenciar que el traumatismo craneoencefálico leve va a ser de 15 a 14. Otras bibliografías lo manejaban como de 15 a 13. En los moderados de 13 a 9, igual otras bibliografías lo manejaban de 12 a 9, y en los graves pues ya van a ser menores de 9, de 8 para abajo, siendo pues 3 ya coma o muerte. Bueno, aquí les voy a mencionar cada uno. Pues como ya sabemos, el traumatismo craneoencefálico leve, o como su nombre lo dice, lo menciona, va a ser pues el menos fuerte, y va a ser el más frecuente por esta causa. Pues no suele existir pérdida del conocimiento, o si existe, su duración va a estar limitada a minutos o posteriores a la contusión. O sea, va a ser enseguida de esto. En la escala de coma de Glasgow, como ya lo mencionaba, vamos a manejar de 15 a 14 o 13 puntos, y el traumatismo craneoencefálico leve va a englobarse en un deterioro probable, que va a ser de un 3% en todas las personas que pues puedan tener este traumatismo. Si la persona no es mayor a 65 años y no está alcoholizado, y pues el estado de alerta es ideal, se le va a enviar a casa con una nota de probable deterioro. En esta nota se le va a anotar pues lo que puede pasar si va a ser una de las personas que puede tener un deterioro, que van a ser incremento de cefalea, focalización neurológica, dilatación de pupila, náuseas, vómitos, actitud rara o desorientación, y pues se va a valorar en su casa 24 horas después del trauma. Aquí se le va a pedir al paciente que pueda estar acompañado de una persona que es la que lo va a valorar durante 24 horas en casa. En caso de que la persona o no cuente, o viva solo o algo así, sea mayor de 65 años y llegue alcoholizado, se le van a mandar a hacer pues los diferentes exámenes de laboratorio, alguna radiografía de columna, exámenes toxicológicos, porque pues puede venir drogado o pues igual el mismo alcohol. Tiempos de coagulación, por si el traumatismo llega a empeorar, se vaya a deteriorar y vaya a evolucionar a un traumatismo grave, pues se tiene que tener todo esto como listo, ¿no? Y también, más que nada, se le tiene que mandar a hacer una TAC simple. Esta solo se le va a mandar a hacer
solo para ver si tiene algunas lesiones hiperdensas. Si cuenta con algunas lesiones hiperdensas, pues puede evolucionar y también pues se tiene que valorar. En los traumatismos craneoencefálicos moderados, estos van a, en la escala de coma de Glasgow, van a ser de 13 a 8 o a 9. Las personas que van a tener ese traumatismo pueden tener un deterioro del 10%. Un deterioro, o sea, estas personas, el 10% de esas personas pueden tener un deterioro. Como obviamente los de traumatismo craneoencefálico pues van a estar hospitalizados, obviamente los de moderado también. Se van a mandar a hacer exámenes de laboratorio, radiografías de columna y todo lo mismo que los de el leve. Esto también, también se tiene que acompañar sobre algunas preguntas que les tienen que hacer al paciente, obviamente si llega pues en las condiciones, ¿no? Para poder contestar, pues si tiene alguna alergia, si toma algún medicamento, si cuenta con alguna otra patología, algunos alimentos que haya consumido, el ambiente en que se dio el trauma, que nos explique, ¿no? Cómo se cayó o fue un accidente automovilístico o algo así. Se tienen que hacer evaluaciones neurológicas y pues si salió con alguna contusión, tiene que repetirse 24 horas después. En el traumatismo craneoencefálico moderado, mencionaba que el periodo de pérdida de conocimiento va a ser mayor a 30 minutos, pero que no va a sobrepasar a un día. Y el periodo en el que el paciente lo sufre, tiene dificultades para aprender información nueva, va a ser inferior a una semana. En el traumatismo craneoencefálico grave, como ya mencionamos, va a ser menor a 8 en la escala de coma de Glasgow y va a estar en coma, intubado, pues todo esto más que nada para evitar la hipoxia y algún daño cerebral secundario que pueda tener el paciente. Pues para evitar todo este daño cerebral se tiene que ver que esté en adecuada, que su oxigenación esté adecuada, por lo cual se va a valorar por medio del ABC, que ya lo mencionó mi compañera. Es muy importante que lo primero que se haga es valorar al paciente y descartar alguna otra lesión como abdominal o algo así, alguna otra lesión se tiene que descartar. Pero pues esto se tiene que realizar un TAC como los demás, pero todo esto una vez que el paciente esté estabilizado, porque pues obviamente no vamos a llevar a hacer un ataque al paciente con un choque o hipoxémico. Tenemos que hacerle toda esta valoración para evitar el daño cerebral secundario. Bueno, aquí está la siguiente que mencionaba en la clasificación, que pues se va a dividir en primaria y secundaria. En la lesión primaria va a ser la consecuencia directa de ese traumatismo. Principalmente lo van a valorar con la escala de Marshall. Mencionaba que esta escala, pues en 1991 pusieron una clasificación de tomografía computada para agrupar en pacientes con trauma craneoencefálico de acuerdo a múltiples características. Pues esta tabla, esta escala se dio principalmente para esta clasificación con propósitos descriptivos. Sin embargo, desde que fue difundida, se le ha utilizado como predictor de resultados clínicos. Aquí menciona que pues se subdivide en categorías, ¿no? Como son lesión difusa de tipo 1, lesión difusa de tipo 2, lesión difusa de tipo 3, lesión difusa tipo 4, masa evacuada, que va a ser la de tipo 5, y la no evacuada, que va a ser la de tipo 6. Bueno, y en la clasificación patológica, vamos a ver que va a ser pues por alteraciones traumáticas primarias, como se subdivide, y estas van a ser consecuencias de la acción mecánica inmediata sobre el cráneo. Estas se van a originar en el mismo momento del trauma y su intensidad va a depender de la velocidad del objeto contundente, pues con que se haya dado, ¿no? Y esta pues se va a definir como la disrupción física
o funcional del tejido cerebral como resultado directo del trauma sobre la corteza, o también se va a dar por movimientos de aceleración o desaceleración del cerebro dentro del cráneo, como pues pueden verlo ahí en las imágenes, que se van a dar seguido de lesiones que son focales, que pueden ser igual únicas o múltiples, unilaterales o también bilaterales, la cual va a producir contusión del parénquima cerebral y lecciones axonales difusas en la sustancia blanca cerebral y en el tronco cefálico, pues porque todo esto se va a conectar y todo este daño va a ser la causa principal de la pérdida prolongada del estado de alerta. Algunas de estas alteraciones en la respuesta motora y una recuperación incompleta del periodo postraumático, pues de este traumatismo. En la lesión secundaria, vamos a ver que pues va a ser consecuencia de los procesos metabólicos que van a seguir del traumatismo craneoencefálico, y se va a dar principalmente por sobreproducción de diferentes cosas, como son los aminoácidos excitatorios, que dentro de estos pues va a entrar el glutamato y el ácido aspartático, que pues el glutamato pues sabemos nosotros que es uno de los principales neurotransmisores excitatorios del cerebro y pues es uno de los más importantes. También el ácido aspartático, pues es uno de los un neurotransmisor cerebral, pues importante igual. También se va a mediar por medio de las interleucinas, de radicales libres y del ácido araquidónico, que por ejemplo van a ser los ácidos grasos libres, los glicotrienosos y el tromboxano A2. Todo esto va a dar a la neurodegeneración. Pues esta lesión cerebral directa va a estar causada principalmente por este traumatismo craneoencefálico. Se va a desencadenar una serie de alteraciones en el metabolismo cerebral y pues se va a dar lo que es la lesión secundaria, que esta va a aparecer en minutos, horas o días, y esto va a ser después de la lesión, pues va a estar comprometida la hemodinamia intracraneal y junto con ello pues va a ocurrir la hipoxia. Bueno, veíamos que en esta lesión secundaria pues se puede dar edema cerebral, convulsiones y algunas otras alteraciones. Esto se va a mediar por medio de la liberación de potasio y pues alteraciones en la bomba de sodio potasio, que se va a dar el edema. Esto se va a dar por la disminución de la producción de ATP, que va a conducir a lo que es la falla de la bomba sodio-potasio, que va a producir la pérdida neta de potasio y va a ganar sodio intracelular. Esto pues va a ser debido al efecto osmótico, que va a desplazar el agua al interior de la célula. Y pues también, como sabemos, el calcio es ATP dependiente, entonces también va a generar problemas en la bomba de calcio. Esto va a conducir al aumento de concentración de calcio intracelular. Y todo esto, pues el aumento de sodio, debido a todo esto de la falla de la bomba, va a generar un gradiente de concentración de sodio que va a impedir el funcionamiento normal del intercambio pasivo de iones, lo que pues va a terminar acumulándose el calcio y hidrógeno dentro de la célula, lo que nos va a provocar la acidosis. Y pues va a generar una incapacidad de la mitocondria para utilizar el calcio, y el aumento de este va a producir activación de proteasas y fosfolipasas que van a conducir a la proteólisis y ruptura de la membrana celular. Pues todo esto se va a elevar el calcio intracelular por la hipoxia que va a generar, y pues va a haber liberación de calcio
y pues todo este incremento del calcio va a generar el edema y finalmente pues puede generar lo que es muerte celular. También se va a haber despolarización cerebral constante, lo que puede llevar a cabo la convulsión y disminución del magnesio extracelular, que también va a haber una alteración de la glucólisis, una alteración en la respiración celular y pues todo esto. Aquí tengo un diagrama. Aquí tengo un diagrama en el cual podemos observar que pues también está subdividido en lesión primaria y lesión secundaria. Lo que ya pues mencionamos después de todo esto, que la lesión primaria se va a dar inmediata, a comparación de lo que es la lesión secundaria, que pues esta va a ser en minutos, horas o hasta días después de este trauma que se va a dar. También en la lesión secundaria, pues como ya mencionábamos, va a haber hipoxia, isquemia e inflamación. En la hipoxia, vamos a tener lo que es la glucólisis anaerobia, que pues va a ser causada por poca eficiencia energética y disminución de lo que es el ATP, como ya mencionábamos, que va a haber una falla en la bomba y todo esto pues va a generar diversos aumentos de calcio e hidrógeno y disminuciones de potasio. También mencionaba que pues en la isquemia el mayor consumo de ATP pues va a también generar hipoperfusión, reperfusión y pues va a llevar a lo que es la isquemia. Y pues la inflamación pues ya se los mencioné bien. Mencionaba también que en la isquemia se va a acompañar pues por el aumento ya mencionada de ATP. Todo esto pues va a haber una acumulación de catabolitos de tipo purínico, como son la xantina y la hipoxantina. Estos van a necesitar oxígeno como sustrato y pues va a ocurrir lo que es la reperfusión. Esto va a haber un aumento de la disponibilidad de oxígeno en estos catabolitos que son metabolizados por lo que mencioné, que son la xantina oxidasa, y los va a convertir en superóxido, como aquí lo menciona, y posteriormente en peróxido de hidrógeno, pues por acción del superóxido de dismutasa en presencia del hierro. Bueno. Aquí mencionaba que va a haber una duración y severidad que van a influir como el resultado final de todo esto. Pues el manejo del traumatismo craneoencefálico va a estar enfocado en corregir, prevenir y detectar todas estas alteraciones traumáticas secundarias, que son, por ejemplo, hernias cerebrales, edema cerebral, hidrocefalia, compresiones vasculares que van a conducir a infartos. Pues también se van a clasificar en abiertos y cerrados, como más adelante ya se los voy a mencionar. Algunos factores de riesgo para sufrir este traumatismo. Mencionaba que los mayores factores de riesgo que se presentaban más en el área urbana que rural, obviamente, pues se dan mayormente por accidentes automovilísticos. En la edad va a tener más incidencia entre las personas de 5 a 19 años y pues más incidencia en personas mayores de 79 años, pero no es así que tenga más incidencia, sino que va a haber más fallecimientos en personas mayores de 79 años que si alguna persona joven, pues joven pero más, o sea, arriba de los 20 años, tenga algún traumatismo. Bueno. En la clasificación del traumatismo craneoencefálico
por medio del mecanismo del trauma. Más adelante les tengo una tablita, pero ahorita es como que más desmenuzado. Bueno, por medio de esta clasificación se va a dar el mecanismo del trauma, que va a ser el abierto y el cerrado. Pues como ya lo mencioné adelante en las lesiones focales y todo esto, pues obviamente los abiertos va a ser cuando haya una lesión o muy grave que pues se haya abierto, ¿no? O cuando haya un medio por el cual se haya hecho este trauma, por ejemplo, un cuchillo, un arma de fuego, y cerrado, que pues puede ser más por accidentes automovilísticos donde el cerebro pues prácticamente se sacude dentro del cráneo. Toda esta clasificación pues se va a dar, por ejemplo, aquí menciona que se va a dar por, bueno, que la fractura del cráneo puede ser de bóveda y puede ser de base. Y también va a haber lesiones intracraneales, que como ya les mencionaba, pueden ser focales, difusas, puede haber un hematoma epidural, subdurales, puede haber contusiones y todo esto. Bueno, aquí pues puse una imagen en la que pueden ver, pues pueden ser ya lesiones secundarias a traumatismos directos. Pues todo esto va a ser demostrable principalmente por radiografías simples, dependiendo de la profundidad, pues va a ser todo el manejo que se va a dar. Pues pueden ser hematomas intracraneales, por fracturas de cráneo igual, con hundimiento, sin hundimiento, bueno, ahorita más adelante se les explico yo. Bueno, estos son unos signos que se van a dar en el traumatismo cráneoencefálico, que por ejemplo son signos de fractura de base de cráneo, estos son de base de cráneo, que van a ser principalmente el signo de Batle. Estas van a ser fracturas que van a ser muy, muy comunes en niños y son producidas por estos accidentes, que la mayoría van a ser automovilísticos o de motocicletas. Pues también es llamado equimosis retroauricular. Varios días después de que se causó una fractura basal del cráneo, se va a ver el signo de Batle, debido a que es posible que pues haya un drenaje de sangre por el oído inmediatamente después de que se haya ocurrido este traumatismo. Después viene lo que es la equimosis periorbitaria, que pues también llamado ojos de mapache. Este ojo negro, pues también llamado, pues lo que ya mencionaba, equimosis periorbitaria, va a ser causado por algo que haya golpeado el ojo o la nariz. Ambos mencionaba que pueden ser afectados y va a estar dependiendo del lugar específico del golpe, porque si va a dar un golpe en la nariz, ambos ojos se pueden inflamar y la hinchazón se debe a la acumulación de estos líquidos en la piel holgada debajo de los ojos. Todo este tipo de trauma en la cabeza va a poder causar estos ojos de mapache, que van a ser pues más que nada por fracturas de base de cráneo. Otorragia hemotímpano. Esta se da principalmente por lo que es la fractura del hueso temporal y se va a acompañar de parálisis facial inmediata o mediata, y pues va a estar acompañado también de síndrome vertiginoso, hipoacusia neurosensorial mixta o conductiva moderada. Esta otorragia va a estar presente en un 60% de los traumatismos graves con la fractura del hueso temporal. O sea que sí va a ser va a ser como que un signo muy, muy básico cuando se haya fracturado el hueso temporal. O sea, como que va a sangrar. Bueno, aquí venimos a lo que es la clasificación del trauma craneoencefálico, como ya les mencioné en todo lo que ya les he dicho ahorita, que por medio de los mecanismos pues van a ser cerrado y penetrante.
Cerrado puede ser por alta velocidad, que ya les mencioné que va a ser un choque, por ejemplo, automovilístico, o de baja velocidad, que puede ser alguna caída o algún golpe que le hayan dado, pero pues un golpe fuerte. Esto principalmente, estas contusiones se dan principalmente por cuando las personas se caen como de espaldas, entonces el cerebro se sacude, pero pues van a ser cerrados, no va a haber ninguna lesión por arma blanca o de fuego. Y las penetrantes pues van a ser una herida por proyectil de arma de fuego, u otras heridas penetrantes, como ya les mencionaba, por arma blanca. Por gravedad se va a dar que todo esto pues se va a dividir en leve, moderado y grave. Estas, pues, así como ya les mencionaba, pues van a tener un puntaje en la escala de Comates-Glasgow. Para ser la respuesta apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, pues siendo una de estas últimas las más importantes, pero pues ya mencionamos que van a ser las leves de 14 a 15 y las moderadas de 13 a 9 y pues las graves menores de 9 puntos. En la morfología se van a dividir por fracturas de cráneo, de bóveda y de base. Las de bóveda pueden ser las lineales, estrellada, deprimida y no deprimida, y abierta y cerrada, cono sin fuga de líquido cefalorraquídeo, cono sin parálisis del séptimo par craneal. Pues todo esto, más adelante vemos que nosotros tenemos que como que hacer una evaluación a la persona de todos los pares craneales para ver si no hay más lesiones. Y también en esta tabla lo va a subdividir en lesiones intracraneales, focales y difusas. Las focales va a ser principalmente pues 3, que van a ser los que van a estar localizadas entre la dura madre y el hueso, que va a ser causada, pues va a ser un hematoma epidural. Este hematoma epidural va a ser un trauma y el paciente, menciona que el paciente va a tener un periodo de lucidez, pero después el paciente va a presentar un deterioro del estado de alerta, que va a llevar a unas cuantas horas, pero puede llevar a la muerte en un transcurso de aproximadamente 6 horas, porque puede evolucionar a otro trauma más grave, o pues, bueno, esto pues va a llevar a que tengamos que urgentemente descomprimir este hematoma para salvar la vida del paciente. Pues este hematoma se va a encontrar en la fosa temporal, principalmente por eso es urgente evacuar el hematoma. Y hay el otro que es entre la dura madre y la aracnoides, que es el hematoma subdural. Va a ser dado por un traumatismo intenso que va a provocar un fenómeno donde pues el cerebro se va a sacudir, lo que puede romper algunas venas que se van a encontrar en la superficie de los hemisferios cerebrales. Estas venas son llamadas venas corticales. Venas corticales ascendentes, perdón. También las van a conocer como venas puente. Estas venas, bueno, al sacudirse el cerebro se van a poder romper, y como su desembocadura va a ser el seno sagital superior, ahí se va a acumular sangre y va a separar la dura madre del aracnoides. Y esto pues va a ser lo que vimos en imagen, ¿no? Que pues se va a hacer la forma de la semiluna, ¿no? Bueno, todo va a tener una mortalidad alta, porque pues va a haber lesiones cerebrales con edema, contusiones, pues dentro de este tejido cerebral. Bueno, las difusas se van a dividir en concusión leve, concusión clásica, contusión y anoxia, que van a ser algunos pues lesiones axonales, ¿no? También algunas lesiones axonales.
Bueno, la concusión va a ser aquí una pérdida transitoria del estado de conciencia que va a causar amnesia. Esto se da principalmente en los boxeadores. Y la contusión, hay un signo que encontré que mencionaba que es el signo de sal y pimienta. Este signo mencionaba que va a haber zonas hiperdensas blancas, pero también van a encontrar halos de hipodensidad, lo que pues esto va a dar lugar al signo de sal y pimienta. Esto quiere decir que va a haber un edema cerebral. Pues esto puede influir, y a cabo de horas va a producir lesiones intracerebrales. Por eso es muy importante que estemos como monitoreando a nuestro paciente cuando tenga alguna de pues estas lesiones intracraneales. Pues se va a dar un efecto de masa y va a haber un deterioro del estado de conciencia. También va a estar dentro de esto lo que es la anoxia, que va a causar hipoxia y pues con esto va a causar isquemia y pues las lesiones en el daño axonal difuso. Ahora vamos a ver lo que es el manejo del trauma craneoencefálico. Como mi compañera pues ya lo mencionó casi todo por medio del manejo. Aquí tengo unos puntos importantes que tenemos que ver al principio. Pues obviamente primero en el manejo lo que tenemos que ver es que nuestro paciente pues esté permeable, que tenga una buena respiración, que esté saturando bien, todo esto. Y algunos factores de pronóstico que vamos a ver es que pues mencionaba que no hay definición exacta de los factores de predicción de este pronóstico del traumatismo, pero pues aquí mencionaba algunos, como son los más importantes. El 1 sería la puntuación que le vamos a dar a nuestro paciente en lo que es la escala de coma de Glasgow, porque obviamente por medio de esto pues vamos a ver si tiene un traumatismo leve, moderado o pues ya grave. Igual aquí dando hincapié en que si el paciente cuenta con un traumatismo craneoencefálico leve, igual se le tiene que hacer una evaluación y monitorearse 24 horas para que no vaya a haber un deterioro. La edad, porque pues obviamente, como ya mencionaba, si tiene una puntuación en la escala de coma de Glasgow para un traumatismo leve y es menor de 65 años, pues no lo vamos a dejar hospitalizado. Se va a ir a casa con un monitoreo, pero si es mayor de 65 o 69 años, tenemos que monitorearlo en el hospital porque todos esos pacientes pueden tener un deterioro muy rápido y pues bajar su estado de alerta. Reactividad de las pupilas para ver si no hay alguno de estos signos, lesiones secundarias como son la hipotensión, hipoxia, la presión intracraneal elevada, vasoespasmos, lesiones de los vasos intracraneales mayores, datos del ataque que le hayamos tomado, pues si hay alguna fractura o algún hematoma, algo. Y pues si entró en coma y ya despertó, pues la duración del coma, porque como ya mencionaba, aquí se puede saber si nuestro paciente pues tuvo un trauma, un hematoma epidural, un subdural, como pues mencionaba, en el subdural la persona en el epidural la persona puede estar como entrar en un periodo de coma, pero después va a estar en un estado de alerta unas cuantas horas, pero después pues va a volver a caer en este estado de coma. Algún hematoma epidural, cuando se asocia a la edad avanzada, anomalías pupilares, gran volumen, densidad, todo esto tenemos que ver, por ejemplo, si tiene una presión intracraneal elevada, para pues también tratarlo.
También tenemos que pues saber si en algún momento nuestro paciente pues despertó o podía hablar o algo así, preguntarle cómo fue su accidente, en dónde fue su accidente, porque pues más que nada, o si alguien estaba acompañándolo, que nos describa cómo fue, porque también por medio de todo eso podemos saber pues si, como qué daño tiene nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a ver la evaluación prehospitalaria. Bueno. Mencionaba que tenemos que tener una atención urgente al traumatismo para poder evitar todas estas lesiones cerebrales secundarias que puedan causar más anomalías intracraneales y que precisen cirugía urgente. También aquí mencionaba que si nosotros, por ejemplo, llega el paciente al hospital donde estamos trabajando o X cosa, ¿no? Nosotros no vamos a empezar a hacerle estudios al paciente, sí vamos a hacerle una evaluación, obviamente para tenerlo estable, pero si no contamos con un neurocirujano y necesita cirugía urgente, nosotros no vamos solo vamos a estabilizar al paciente para que pueda ser trasladado al otro hospital para no retrasar esta cirugía del paciente. O sea, nosotros tenemos que pues tener estar conscientes de que no tenemos todos esos recursos, entonces vamos a mandar al paciente a otro medio para que puedan atenderlo y pues no se pueda retrasar todo esto. Bueno, en la evaluación inicial, como ya les mencionaba, pues todo esto se le va a proporcionar al neurocirujano, obviamente aquí en un traumatismo craneoencefálico grave, donde pues se tenga que drenar masa. Por ejemplo, como es la edad del paciente, mecanismos, hora de la lesión, estado respiratorio y cardiovascular, examen neurológico, presencia y tipo de lesiones asociadas, pues la TAC que ya le tomamos. Si pues ya le tomamos TAC, pues tenemos que proporcionarlo y algunos otros estudios que le hayamos tomado. Tratamientos si tiene hipotensión o hipoxia, pues tenemos que proporcionarlo también. Aquí también tenemos que ver la historia de cómo pasó todo, pues también preguntar a algún familiar que haya estado cerca, revisar a nuestro paciente para poder ver si no tiene alguna lesión en más partes del cuerpo, porque pues esto obviamente, si el paciente también está consciente, pues porque esto solo se da principalmente en pacientes con grado de severidad leve. Entonces, pues no creo que algún paciente que vaya a entrar a cirugía pues esté en estado de alerta ideal, no creo. Entonces se tiene que preguntar más como que a algún familiar o algo así. Bueno, en la evaluación inicial, pues tenemos que ver todo lo del ABCDE, permeabilización de vía aérea e inmovilización cervical toracolumbar. Tenemos que estar seguros que nuestro paciente pues está estable. Circulación y control de la hemorragia, evaluación neurológica, algún monitoreo de la presión intracraneal y TAC o radiografías, alguna tomografía, pues. Todo esto se puede relacionar con la muerte prehospitalaria en los pacientes con trauma para poder valorarlo antes que nada, ¿no? Tenemos que valorar la vía aérea, como ya les mencioné, pues con la mnemotecnia, prioridad en pacientes con trauma craneoencefálico, pues tenemos que tener esta vía aérea permeable. Posteriormente vamos a ver su ventilación y su oxigenación, y después tendríamos que estar al tanto de la circulación con una adecuada perfusión de todos estos órganos, sobre todo pues el encéfalo, que es lo que está ahorita aquí en riesgo, ¿no? Lo que estamos viendo. Desde la valoración de todo prehospitalaria, estos servicios de urgencias médicas van a estar viendo que tenga una vía aérea permeable y pues que tenga una adecuada ventilación.
respiración y oxigenación, y pues también perfusión, obviamente, ¿no? Pues ya lo que le mencioné. Una vez estabilizados todos estos elementos, pues ya se puede hacer una valoración del déficit o del deterioro neurológico que haya tenido pues esta persona. Todo esto pues obviamente con relación al trauma. Si tiene algún otro trauma abdominal o de otra índole, pues no. Ahorita estamos viendo pues, trauma craneoencefálico. Si el paciente, a pesar de tener una adecuada oxemia y adecuada circulación, persiste con cierto deterioro neurológico, vamos a poder sospechar que tiene una lesión intracraneal. Pues todo esto pues, va a dar a un hematoma intracraneal. Por eso se debe estabilizar todos estos elementos antes de hacer la valoración para el déficit neurológico. Bueno, en la anamnesis pues vamos a preguntar principalmente lo que son las causas y mecanismos del traumatismo, las características del lugar de choque, pues si fue un choque en la cabeza o si fue una lesión con arma blanca, con arma de fuego, el estado inicial de conciencia, si es un bebé, si está llorando, si hay presencia de crisis convulsivas, si hay alteraciones de la marcha, si está desorientado, medidas inmediatas que pues se tienen que tomar, como son ya lo que mencioné sobre estabilizar al paciente, si tiene antecedentes de otras enfermedades, si toman medicamentos y pues ya. En la exploración física, pues ahí se da, pues casi todo menciona que tenemos que tener muy en cuenta lo que es el estado de alerta, pero por medio de la respuesta a estímulos dolorosos, verbales, y pues todo esto se va a dar por medio de la escala de coma de Glasgow. Si hay existencia de déficit focal, como algo, o sea, tenemos que evaluar así a simple vista el tamaño, simetría, respuestas pupilares, movimientos oculares, midriasis, si hay desviación ocular de reflejos oculares, fondo de ojo, si la persona, pues aquí como mencionaba en el anterior, que si tiene alteraciones de la marcha, aquí postura de flacidez o rigidez de extremidades, sus signos vitales, obviamente, inspección de cabeza, cuello, tórax, abdomen, huesos largos, piernas, piel, todo esto, porque pues tenemos que o sea, que aparte de que tenga un traumatismo craneoencefálico, también tenemos que dar lugar a notar si tiene algún otro trauma este paciente, porque pues obviamente si estuvo en un choque va a tener otro trauma. Si está pálido, si tiene vómitos o náuseas, también se tiene que descartar la lesión de nervios craneales, equimosis, fístulas de líquido cefalorraquídeo a fosas nasales o conducto auditivo. También se tienen que tomar en cuenta todos estos signos que ya vimos. Pues aquí puse una tablita que es la evaluación pupilar. Todo esto también se le tiene que hacer al paciente, la exploración de todos los nervios craneales, si está obviamente en un nivel de sedación, cómo se comporta el paciente. En la exploración física, pues vamos a buscar todo esto, que serían los hematomas o laceraciones en cara, cuero cabelludo, perdón, fracturas craneales abiertas, si fue por lesiones por arma de fuego, por arma blanca. Tenemos que revisar el hemotímpano y ver si hay hematomas, bueno, sí, hay hematomas en apófisis mastoideas, hematomas periorbitarios, si hay presencia de derrame de líquido cefalorraquídeo, que se puedan ver por la nariz o por el oído. Aquí puse
algunas señales de las lesiones en la cabeza. Lo que se puede pues observar aquí serían algunas lesiones en el cuero cabelludo, fracturas, inflamaciones o moretones, como ya mencionábamos. Se pueden dar moretones, acumulación de sangre en la parte detrás de las orejas, debajo de los ojos, secreciones nasales con sangre o secreciones en general, que el cuello esté rígido y que pues obviamente nuestro paciente esté con pérdida del conocimiento. Algunos signos y síntomas que van a ser sugestivos por si nuestro paciente cuenta con hipertensión intracraneal, van a ser que tenga vómitos muy persistentes, que esté disminuyendo los puntos en la escala de coma de Glasgow. Esto quiere decir que pues vaya evolucionando si está leve, que vaya a moderado o de moderado a grave. Alteraciones de tamaño o reactividad pupilar, hemiplegia o postura de decorticación, alteraciones del patrón respiratorio, la tríada de Cushing, que sería bradicardia, hipertensión, apnea, fontanela llena, diastasis de suturas, y aquí mencionaba también unos criterios de hospitalización de un traumatismo craneoencefálico, porque pues obviamente no vamos a hospitalizar a un paciente que no tenga todos estos signos graves, ¿no? Que son como las alteraciones de los signos vitales, algunas convulsiones que pues obviamente hayan sido después del trauma, porque si ya es una persona epiléptica, pues, no. Funciones mentales alteradas, pérdida de la conciencia prolongada, déficit de memoria persistente, signos neurológicos focales, fractura craneal deprimida, fractura craneal basilar, edema en la piel cabelluda, cefalalgia severa persistente y que cuente con rigidez de nuca, pues que los vómitos sean persistentes, alguna fiebre, algunas anormalidades neuroradiológicas que pues se puedan ver. Aquí menciona que sugieren abuso infantil. Aquí sí es el caso de niños, ¿no? Pero pues algunas anormalidades neurológicas que se puedan ver en el ATAC, en un ATAC que le hayamos realizado, que pues es la de control, ¿no? Bueno, si nuestro paciente tiene un traumatismo craneoencefálico grave, pues mencionaba que tiene que entrar a unidad de cuidados intensivos. Cuando está dentro de la unidad de cuidados intensivos, nosotros lo que tenemos que vigilar es la función neurológica del paciente. Esto tiene que ser muy seguido, o sea, vigilar la función para ver si nuestro paciente está en deterioro o pues está saliendo, ¿no? La irrigación cerebral y metabolismos del cerebro, la presión intracraneal, que tiene que ser menor de 20 milímetros de mercurio, control hemodinámico, parámetros sistémicos, hipertermia, sedación, la analgesia que le estemos dando, pues le esté sirviendo, terapia anticonvulsiva, si tiene convulsiones, o también para evitar, pues la nutrición de nuestro paciente, los líquidos y electrolitos que le vamos a administrar, principalmente pues si la presión intracraneal es muy alta, pues tenemos que administrarle algunos líquidos, normoglucemia, oxigenación adecuada del encéfalo de nuestro paciente. Algunos métodos diagnósticos que podemos tener en el traumatismo craneoencefálico, pues va a ser principalmente lo que es de base, y llegando a nuestro paciente tenemos que hacer es un ATAC. También tenemos que evaluar la presión intracraneal, pues lo normal en adultos va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio y en niños de 3 a 7 milímetros de mercurio. Algunas radiografías de cráneo,
que es, bueno, la escala de coma de Glasgow, obviamente. Bueno, también mencionaba que no es tan necesaria las radiografías de cráneo porque cambiando la escala de grises en la TAC podemos ver si hay alguna fractura. Bueno, cuando nosotros vamos a pedir la TAC, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer la TAC es que la persona tenga un Glasgow menor de 15 puntos, que haya pérdida de conciencia persistente o amnesia postraumática. Algunos datos de focalización, anisocoria, afección de pares craneales, si hay alguna depresión de los huesos del cráneo o algunas fracturas, o algunos signos de hipertensión intracraneal. Si pues la fontanela está bombada o la diástasis de suturas en los lactantes. Y algunas indicaciones de radiografía simple de cráneo van a ser cuando la persona sea menor de 1 año, pues todo esto que pueda tener algún sospecha de maltrato infantil, pero pues esto ya es más general. Pérdida de conciencia superior a 5 minutos. Esto más es en caso de que no se pueda hacer un ataque, algún hundimiento o algún traumatismo facial. Porque igual cuando pueda llegar algún paciente a urgencias y te diga que tuvo un traumatismo, pero pues, o te diga que se golpeó en la cabeza, yo qué sé, ¿no? Pero pues obviamente muchas personas no, o sea, un golpe en la cabeza piensan que pues, algunas personas son como que muy dramáticas, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar, tenemos que ver si hay alguna lesión, porque pues también si no hay ninguna lesión, tenemos que pues evaluar por medio de Glasgow y de otros signos. Bueno, el tratamiento para el traumatismo craneoencefálico, lo que vamos a tener principalmente van a ser unos objetivos para el tratamiento, que lo que queremos es que pues obviamente todos estos estén más estables para poder tratar a nuestro paciente. Pues si también amerita cirugía, pues también tenemos que estabilizarlo. Que va a ser presión intracraneal menor a 20 milímetros de mercurio, presión arterial media, que sea normal obviamente para la edad que tenga la persona, presión de perfusión, va a ser mayor de 50 milímetros de mercurio. También mencionaba otra bibliografía que decía que era de 40 a 50, también mencionaba que era normal. Saturación de oxígeno del 95%. Lo ideal sería que nuestro paciente pues esté en un 98%, pero pues en un 95% pues también ya pasa, ¿no? Presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 40 milímetros de mercurio y saturación venosa yugular, que va a ser de 50 a 75%. Va a ser un método muy útil para detectar la isquemia cerebral o la hiperemia. Bueno, lo principal aquí que tenemos que tener con el paciente es pues vigilarlo. Si tiene un traumatismo craneoencefálico leve, lo que tenemos que hacer es vigilarlo. Se le da el alta hospitalaria con la observación en su domicilio, para que nos informe si tiene algún dato de alarma, y si requiere pues algún analgésico, se lo podemos dar. En un paciente con traumatismo craneoencefálico moderado, pero con TAC normal, se va a observar en urgencias de 24 a 48 horas. Lo que no les dije, bueno, sí ya se los mencioné, pero en el traumatismo leve es
hasta 24 horas. Ya después pasar las 24 horas y no haya un deterioro importante, pues ya no, ya el alta. Entonces, en el moderado, la observación va a ser en urgencias. Esto siempre va a estar en el hospital, va a estar ingresado. Va a estar en urgencias de 24 a 48 horas observándolo. Se tiene que hacer una valoración neurológica cada 2 horas para ver que nuestro paciente no vaya a pasar de moderado a severo. Alineación del cuello y tórax, analgesia, normovolemia y normotermia. En la vigilancia de traumatismo craneoencefálico severo se va a ingresar a terapia intensiva, si pues la mayoría de estos pacientes así lo amerita. Va a tener una valoración neuroquirúrgica y pues todos esos pacientes pues ya tienen que tener como que todos los estudios para poder entrar a quirófano inmediatamente. Bueno, en la neurocirugía se va a dar principalmente cuando haya masas anormales, como son los hematomas, que se pueden drenar o remover con fines profilácticos, o una hipertensión intracraneal pues muy persistente. Aquí puse unas medidas de prevención, pero pues obviamente un traumatismo craneoencefálico, pues sí, dentro de todo sí se puede prevenir, pero pues en la mayoría a veces pasa, ¿no? Cuando una persona mayor de edad se pueda caer o algo así, por lo cual pues tenemos que usar el cinturón de seguridad, o si usan moto, pues casco, utilizar sillas de seguridad para los niños, no conducir en estado de ebriedad, o bajo la influencia de drogas, utilizar barreras de seguridad o acceso a escaleras. Las personas mayores, pues, en baños, adecuar los pisos antiderrapantes o pues tener pasamanos. Muchas veces las personas con discapacidades pueden tener algunos de estos traumatismos porque pues se pueden caer en el baño o a veces no tienen las medidas adecuadas en su casa para poder trasladarse y pues se pueden caer. Aquí puse un cuadrito que también menciona cuando es grave, moderado, leve, todo lo que ya les mencioné antes, pues aquí también lo menciona. Aquí nos habla sobre el traumatismo craneoencefálico, que lo primero que se tiene que hacer pues es un ataque. En el estado de coma de Glasgow se va a evaluar si va a ser grave, moderado o leve, que pues grave va a ser de 3 a 8, moderado de 9 a 12, leve de 13 a 15. En el leve solamente se va a tener en observación, como ya lo vimos. Bueno, en el leve se va a tener en observación. Y en el moderado, que es de 9 a 12 puntos, va a haber un manejo hospitalario, médico quirúrgico, también va a estar en observación para ver que no vaya a pasar a ser grave. Y en el grave va a haber un manejo neurointensivo, médico quirúrgico. Va a ser, para empezar, manejo inicial de reanimación, una evaluación del ABCDE, y pues si es necesario un apoyo ventilatorio, monitoreo neurológico, como ya lo mencionaba, cada 2 horas en la unidad de cuidados intensivos. Y pues tenemos que ver la mejora de la perfusión cerebral, el monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, que tiene que ser de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Esto puede, si esto no llegara a ser normal, tiene que pues hacerse una craneotomía, el monitoreo. También tenemos que hacer el monitoreo de la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de anhídrido carbónico. Cuando la persona tenga más secuela, o sea, tenga más daño,
tenemos que dar un manejo de la capacidad adaptativa intracraneal. Esto pues tenemos que monitorear obviamente la presión intracraneal y pues si se tendría que hacer, vamos a hacer una ventriculostomía y pues hiperventilar a nuestro paciente. Mencionaba que en pacientes con deterioro neurológico pues abrupto también se pueden dar soluciones hipertónicas como lo son el manitol, que esto va a conducir a hipotensión. En pacientes hipovolémicos que no baja la presión intracraneal, el manitol, ni el intracraneal, perdón, el manitol ni la solución salina hipertónica nos va a ayudar. La hipertensión, la hiperventilación que le vamos a dar a nuestro paciente, vamos a ver que tenga que bajar la presión parcial de dióxido de carbono a 35 milímetros de mercurio y al hiperventilar de 25 a 30 para poder generar una vasoconstricción y disminuir este volumen intracraneal y la presión intracraneal. Obviamente eso puede también provocar isquemia y daño neuronal. Por eso mencionaba que todo esto se va a hacer en periodos muy cortos. Generalmente cuando el paciente ya se vaya o vaya a entrar a cirugía, mientras vamos a poder hacer esto para poder disminuir la presión intracraneal, pero pues obviamente en periodos muy cortos para no tener que lesionar. También se pueden usar barbitúricos que van a disminuir la tasa metabólica de estas neuronas y van a ayudar al tratamiento de la presión intracraneal. Y para proteger todas estas neuronas, mencionaba que antes de realizar, previamente a realizar la exploración neurológica completa, vamos a poder a dar relajantes musculares de acción corta cuando este paciente está luchando con el ventilador. También en prevención de complicaciones vamos a ver que nuestro paciente, después de que salga, entre comillas, de todo esto, tenemos que monitorearlo para ver si no hay epilepsia postraumática, alguna neumonía, infecciones o úlceras por presión, que generalmente se dan en estos pacientes porque pues están en cama. Lógicamente se pueden dar algunas úlceras por presión o algún síndrome de desuso. Bueno, cuando el paciente tenga un Glasgow de 3, pues obviamente ya hay muerte cerebral. Esto se va a ver por medio de que pues las pupilas no van a estar reactivas, no va a haber reflejos mesencefálicos ausentes. Perdón, hay reflejos ausentes. No tenga esfuerzo ventilatorio espontáneo, o sea, ya hay muerte cerebral cuando hay un Glasgow de 3. En los paraclínicos, pues se va a ver que el electroencefalograma no va a tener actividad. La presión intracraneal va a exceder la presión arterial media por 1 hora o más. El electrocardiograma va a marcar la línea isoeléctrica y el estudio de flujo sanguíneo cerebral, pues no va a haber flujo sanguíneo cerebral. Bueno, como último, vemos que la clasificación de muertes traumáticas se va a dividir en 3. Esta se va a dar principalmente en la inmediata, que va a ser en un 50% de estas personas, las que ocurren en los primeros momentos tras el accidente y en general se va a deber al traumatismo pues severo, en lesiones de grandes vasos o del corazón y lesión medular alta. Bueno, en la temprana va a ser un 35% y esa va a ser en las primeras horas. Esto se va a deber por hemorragias, lesiones múltiples o algún traumatismo pues severo. Estas se van a dar principalmente por traumatismos severos. En la tardía va a ser de un 15% y va a estar pasada la primera semana, generalmente por complicaciones de las
por ejemplo, algunas infecciones o un fallo multiorgánico, que van a ser las más frecuentes. Estas se pueden disminuir en un 25 al 35%, pues todo esto va a depender de la asistencia, el transporte y el traslado del herido y también pues la capacidad del hospital para poder atender todo eso. Y hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias. Es todo. Muy bien. Aquí. Es que Karina, ¿verdad? Sí, Bueno. ¿Y quién se supone que sigue? Yo, Estrella. doctor. Sí. ¿Quién es yo? Yo, Estrella, doctor. ¿Otra vez tú? ¿Te va a dar tiempo? Sí. Pues ¿Sí? no, Quedan 15 minutos, ¿no? No. ¿Cuánto queda? quedan 15 minutos. Me explayé. Como quieras. Sí. No, pues vaya, pues si hay chance, pues adelante. No sé qué tanto Pues, te falte, si no, pues no. pues, Si es no, traumatismo cervical. no, pues es bastante, me imagino yo. Sí, es algo Sí, pues es extenso. bastante. Bueno, pues yo creo que lo dejamos entonces para mañana, ¿no? Ujú. Mañana que es viernes, ¿no? Sí. En la mañana. Doctor, Bueno, este, adelante. bueno, yo estaba descargando unos videos para traumatismo craneoencefálico, pero pues no me dio el tiempo de terminarlo de descargar. ¿Puedo presentarlos mañana? Pues sí, claro Sí. que sí, pues si hace rato, Sí. si hace rato le dimos chance a Vicky, pues también a ti hay que Ah, bueno. Gracias, doctor. No, de nada. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10 para seguir platicando de todo esto. Ok. Muy Ok. bien, jóvenes. Muchas Gracias, gracias, doctor. cuídense Hasta luego. mucho. No, Igualmente. ustedes, Hasta luego, doctor. hasta luego a las Hasta luego. 10. Es ya mañana.